Por la cordial invitación a participar con ustedes en esta actividad. Siempre el inicio de la vida es altamente importante y debo decirle que prácticamente no va a haber aclaraciones, sino que van a haber más dudas. Ya es más grave, ya haciendo una hilación en lo que estamos hablando, ya se están haciendo robots y los robots están sustituyendo al ser humano. Japón ya tiene prácticamente un pequeño ejército con cibernéticos, pues. La inteligencia artificial nos está desplazando poco a poco. Pero hay que insistir y hablar de los aspectos bioéticos de inicio de la vida. Tuvimos una conversación hace poco en la Academia Nacional de Medicina donde estábamos hablando del final de la vida y yo preguntaba cuál es, siempre me gusta empezar por ahí porque la idea es confundirlos, no aclararles, sino confundirlos. ¿Cuál es el opuesto de alto? Bajo. ¿Cuál es el opuesto de ancho? Angosto. De gordo? Flaco. ¿Y cuál es el opuesto de vida? Estoy casi seguro que un 90% pensó la muerte. Y no, la muerte es el opuesto de nacimiento. La vida es un continuo. E incluso una pregunta ahí que se confundió y que entonces sí que el asunto era pro aborto, que es el tema que nos toca. Y no es cierto. Nosotros lo que tenemos es que pensar que se nace, se muere, pero la vida es un continuo y dentro de ese continuo hay un proceso que es importante que se va a desarrollar. Ya va, déjame que... Ya se va a desarrollar, que es el aborto. El aborto es una reflexión que ocurre bioéticamente entre la autonomía y la dignidad de la vida. ¿Por qué ocurre? Vamos a intentar aclararlos hoy. Los fundamentos para tener un diálogo constructivo de este tema que es extremadamente complejo, controversial, polémico y que todos nos hemos visto involucrados de una u otra manera con el tema, pero que desafortunadamente no hemos tenido una orientación para podernos plantear. Se dice que el principio de autonomía, que es de prima facie en culturas como la norteamericana, en Venezuela todavía tenemos otros principios como la beneficencia, que lo tenemos primero, y dentro de ese principio de autonomía está los suicidios, la homosexualidad, el aborto y eutanasia como ejemplos que se van a sostener en este principio de autonomía. No se puede llegar al extremismo, porque la bioética no va a buscar respuestas fáciles, sino caminos que verdaderamente nos den orientaciones. Por lo tanto, la convicción de opiniones políticas o religiosas extremas simplemente nos llevan a tener la fase del fanatismo, que realmente no nos indica nada. ¿Qué es un aborto? Hay que definir primero qué es un aborto. El aborto es la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas o cuando el feto tiene un peso menor de 500 gramos. Debo decirle que cuando yo empecé a estudiar, hace many years ago, el periodo era 28 semanas, porque era la capacidad que tenían los pediatras neonatólogos de poder salvar al recién nacido. Después pasó a 24 semanas y luego 20 semanas y se estableció con un peso de 500 gramos, que fuera mayor de 500 gramos, es viable, menor de 500 gramos, no hay viabilidad. Entonces ahí va a ocurrir un aborto, dos altos puntos que hay que considerar, el aborto espontáneo y el aborto inducido. La frecuencia va entre un 15 con más o menos un 4,5. Se establece que el 10% de las gestaciones se pierden por sí solas. En las otras pudiera haber un involucramiento. Entonces, tenemos que quedarnos claros que es antes de las 20 semanas si nos vamos por la función del tiempo desde la última regla, o tenemos que ver según el peso que nazca al momento de extraerlo si es superior o inferior a 500 gramos. ¿Cómo se clasifica el aborto? El aborto va a ser aborto espontáneo, amenaza de aborto, que es cuando la paciente embarazada comienza a sangrar, el aborto en evolución, que es cuando están rotas las membranas y se va a venir el embrión o el feto. Luego el aborto incompleto, donde sale el feto del embrión, pero quedan restos placentarios, el aborto completo, el huevo muerto retenido y el aborto habitual.
Estos son los abortos considerados desde el punto de vista obstétrico. Y estos abortos no tienen cuestionamiento moral ni tienen cuestionamiento bioético porque ocurren con la naturalidad humana. La naturaleza o Dios, en lo que usted quiera creer, o aquel ente superior, o en lo que usted quiera creer, es que se interrumpe de manera espontánea y lleva a esta evolución y hay que tener una acción obstétrica, pero sin lugar a duda, aquí no hay cuestionamiento bioético porque no lo está decidiendo uno, lo está decidiendo la naturaleza y lo que sea fervientemente religioso, pues es Dios el que está determinando que esta criatura eh, llega hasta aquí y esa fue su función de vida. Las otras causas que sí también se involucran en esto son los problemas genéticos. Ese 10% de abortos que ocurren de manera espontánea, el 90% son porque vienen con problemas genéticos y la naturaleza misma se encarga de resolverlo. Luego hay procesos infecciosos, todos han hablado o han oído hablar de la toxoplasmosis y el pobre gato es el que paga la situación y no es con él. Hay situaciones endocrinas, drogas, defectos uterinos que tiene la paciente, problemas inmunológicos, patologías que tienen que ver con el trofoblasto, que es lo que después va a ser la placenta, factores ambientales y malformaciones fetales que determinen que este aborto pueda ocurrir. Ahora bien, este aborto y no tiene ningún tipo de diseño especial, sino crudo como es el aborto inducido, el provocado, que es el que nos implica condiciones bioéticas importantes. Es este donde nosotros tenemos que pensar la parte bioética. Primero, legal o seguro, o ilegal o inseguro. La Organización Mundial de la Salud lo define como aquel realizado para terminar un embarazo no deseado en ambiente pero con condiciones no adecuadas cuando es inseguro y adecuadas cuando es seguro. Va a depender de donde esté o no esté despenalizado o legalizado el aborto. Hay diferencias. Hay un criterio jurídico y hay un criterio que, donde Jiménez Azúa habla que el aborto de por sí se está suprimiendo una esperanza de vida y casi que lo compara con un infanticidio al colocarlo con esta supresión de la vida. ¿Cuál ha sido la evolución histórica de este fenómeno? Bueno, en la antigüedad, el padre era el jefe de la familia y de la mujer, era quien mandaba. Ojo, hay sociedades en este siglo que todavía piensan que el jefe es el hombre. Las mujeres van atrás y les ponen un montón de burcas, por ejemplo, o un montón de obligaciones de cultura. Y esa cultura ha hecho que era permitido el aborto y el infanticidio y la venta de los hijos. Eso ocurría antes. Ellos ahora están en una función de multiplicarse mucho y nosotros multiplicarlos menos. Qué ironía. Los cristianos no estamos muy de acuerdo con la anticoncepción, pero tenemos una tasa de fecundidad de 1,5 que vamos hacia la extinción y el ejemplo de eso es Europa. Los musulmanes tienen una tasa de reproducción de 2,5, casi 2,8, y entonces se están multiplicando al doble o al triple de lo que estamos siendo, lo que practicamos este tipo de creencias, lo que implica que en algún momento vamos a ser sustituidos si esto continúa. Luego está la minusvalía de la mujer con la esclavitud, la poligamia y en esos momentos las mujeres eran proveedoras de soldados. Necesito soldados, yo no sé cómo estará la cosa ahorita, pero sé que en las guerras de Ucrania los rusos están necesitando soldados. O sea, se necesita gente que pueda suplir y esto más o menos estuvo hasta el Imperio Romano. En España existe el aborto honoris causa desde 1802, que cuando se infringe a uno de mi familia o a mi esposa, a mi hija, tengo el derecho de resolver e interrumpir el embarazo por esta situación. En Rusia está legalizado y la libertad para el aborto con el objeto de evitar hechos clandestinos. Ellos para evitar las muertes maternas por eventos clandestinos, ellos decidieron legalizarlo, que es diferente a despenalizarlo, ¿ok? En la época moderna, los estados comienzan a penalizar o despenalizar parcial o totalmente el aborto provocado y va a depender de la secularización de las sociedades.
Ofrezco disculpas de una vez por los que van a presentar el seminario, que yo me imagino que cosas de estas las van a expresar, pero es bueno repetirlas y tenerlas siempre pendientes. ¿Cómo se comportan los países y cómo se comporta el fenómeno? El estudio que se ha hecho en las regiones con leyes de acceso al aborto, o sea, que son restrictivas, hay 29 abortos por cada 1.000 mujeres en África. En América Latina, por cada 1.000 mujeres, se hacen 32 si se practica un aborto. Donde no se criminaliza el aborto, sino que se permite, ocurren 2 abortos por cada 1.000 mujeres. Esto no quiere decir que estemos describiendo un favor o en contra. Esto lo que quiere decir que es el fenómeno numérico de lo que está ocurriendo por tener de repente ciertas conductas que puedan ser restrictivas. Aquí ustedes tienen aquí un panorama de Centro y Suramérica donde está prohibido el aborto, a menos que sea para salvaguardar la vida de la madre, otro donde está permitido discretamente y otros como Cuba, Guyana, Guayana Francesa, donde y Puerto Rico, donde está permitido ante cualquier situación. Cuba lo tiene totalmente legalizado. En Cuba usted puede solicitarlo como un método de planificación familiar. Tuve la experiencia con una muchacha cubana que se casó con un venezolano y entonces ella, yo vengo para que tú me hagas un aborto, pero ¿por qué no? Porque ya yo llevo 14. Y entonces, porque, bueno, es que en Cuba es libertad y mi esposo no quiere. Conversando con ella, cuento corto, logré que se embarazara, tiene una bebé preciosa. ¿Sabe qué me pasó? Ella me dijo, Carlos, no me puedo ir a Cuba porque si entro a Cuba embarazada no me van a dejar salir. Entonces tuve que, bióticamente cuestionable, comentar de que tenía un evento hipertensivo del embarazo, que necesitaba reposo. Señores, y me ha llamado el embajador para preguntarme si eso era verdad. La niña salió en Venezuela y salió en buenas condiciones. Las regulaciones jurídicas. Bueno, el aborto terapéutico 196,68 prioriza el derecho de la vida y la salud de la madre. Es uno de los permitidos en Venezuela. Cuando corre riesgo o peligro la vida de la madre está la interrupción del embarazo. El ético, que prioriza la libertad y el honor de la madre en casos de violaciones, en casos de este tipo de problemas. Y el eugenésico, que es un 3,16%, donde los padres piden el derecho a tener un hijo sano. Aquí comienzan ya los dilemas bioéticos a controvertirse y a tener que nosotros deliberar de lo que estamos haciendo. Países en los cuales está permitido el aborto con límites estacionales, hay solamente 34 países desarrollados, en vías de desarrollo 20, en América Latina está Cuba, Guyana y Puerto Rico, donde está permitido con algunos límites estacionales. Y los límites estacionales, acuérdense que se dan porque mientras más tiempo, más complicación hay para poder interrumpir una gestación. Y el límite es 20. Cuando usted interrumpe una gestación después de 20 semanas, no se puede hablar de aborto. Se empieza a hablar de un feticidio, que las penas y las condenas son diferentes. En los países en que está permitido para salvar la vida de la mujer, un país desarrollado, 27 países en vía de desarrollo, y ahí está Venezuela, está América Latina, Brasil, Guatemala, México, Panamá y Venezuela, donde lo único que permite es cuando se corre el riesgo de la vida de la madre. Entendiendo que nuestro Código Penal considera un embarazo de 38 semanas como un aborto, porque es interrumpirlo antes del tiempo. No especifica nuestro Código Penal el momento. Los países en los cuales está permitido el aborto para salvar la salud física y mental de la madre, 6 países desarrollados, 40 en desarrollo, y en América Latina del mapa Colombia, Jamaica, Trinidad y Tobago. Los países en los cuales está permitido el aborto por razones socioeconómicas. Aquí se llegó a hablar del aborto famélico. Cuando inició el gobierno, se pensó que por hambre se podía determinar. Solamente 6 países desarrollados. Mire, no, no quiero, no puedo tener el hijo. Países en desarrollo 5 y en América Latina, Barbados, Belice y San Vicente. Países en los cuales está totalmente prohibido el aborto, pero totalmente. De hecho, hay uno aquí en Sudamérica que no permite que se hagan estudios de diagnóstico prenatal porque eso puede llevar a solicitar la interrupción y el país no lo permite. En eso están 3 países desarrollados, Andorra, Malta y San Marino,
Países en desarrollo 22, África y Asia 8 y en América Latina, Chile, que es uno y que ha empezado a ceder, Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam. En resumen, de 187 países, 155 de una u otra forma está despenalizado el aborto. 47 desarrollados, 92 no desarrollados y 16 en América Latina, que hace un total de 155 países. De esos 187, en 32 está prohibido totalmente el aborto. 3 en países desarrollados, 22 en países de desarrollo y 7 en América Latina. Esto es un poco complicado y algunas veces les resulta fastidioso, pero son los números con los que ocurren estos eventos. A un total de 82,8 de los países de alguna u otra forma está permitido y 17,1 está totalmente prohibido. Esta es la distribución más gráfica, no la voy a detallar mucho, donde por condiciones de seguridad, ustedes tienen la distribución por continente dónde está permitido y dónde no está permitido. África y Sudamérica son donde no están tan permitidos las interrupciones del embarazo. Entonces, este es el mapa completo. Ahora sí le explico que lo rojo es solamente para salvar la vida de la madre, la otra es para preservar la salud, y los amarillos es por relaciones socioeconómicas y el verde es que está permitido en cualquier condición. ¿Cuál es la magnitud? La magnitud de este problema es que ocurren 400 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, o sea, un 13% por abortos hechos en condiciones inseguras. 11, 11 por 100.000 en los países desarrollados, porque ahí cuando los interrumpen suelen hacerlo en condiciones seguras. En países en desarrollo, la mortalidad sube a 450 mujeres por cada 100.000 recién nacidos vivos. Y la muerte materna por aborto inseguro es 13 por cada 1.000 mujeres. O sea, imagínense que serían 1.300. Lo que pasa es que las cifras se ablandan un poco cuando se ponen así. 70.000 mujeres mueren por año por abortos en condiciones inseguras. Las adolescentes. Las adolescentes siguen siendo un problema. Ellas se siguen embarazando alrededor de un 20%, pero 15% de los egresos hospitalarios y de las mujeres asistidas son complicaciones derivadas de los abortos en adolescentes. Un 16,3% son interrupciones de embarazos del país, corresponden a menores de 20 años. Y el peso que tienen sobre las muertes maternas es del 13,5% de jóvenes menores de 20 años que ocurren por problemas del aborto. El aborto clandestino está entre 460.000 y 600.000 mujeres que recurren al año a este tipo de interrupción de embarazo. 53.000 mujeres terminan en intencionales y 100 mujeres mueren cada año, que en los últimos 30 años se ha visto esa cifra por complicaciones derivadas de haberse hecho interrupciones del embarazo en condiciones inseguras. ¿Cuáles son las complicaciones? Las inmediatas son las hemorragias, la sepsis, el shock séptico que ha disminuido mucho, perforaciones intestinales por hacerse procedimientos. Miren, yo saqué una vez un cable de electricidad amarillo, esos gruesos, lo saqué de la cavidad abdominal, no del útero, de más allá. Rompieron el útero y se fue más allá. Quemaduras genitales. La gente ha usado tallo de perejil, que es sumamente tóxico. Ha usado el lavado jabonoso. El jabón azul, señores, tiene un pH de 12. Eso produce una quemadura importantísima. Traumatismo e incremento de la mortalidad. Tardía, problemas de infertilidad, inflamaciones crónicas, alteraciones psicosociales que están. En los que hablan a favor, empiezan a decir, dennos anticonceptivos para no abortar. Y pónganme el aborto legal para no morir. Esta es una de las láminas que se ha establecido en los que van en pro de este evento. La reducción del aborto inseguro. En Venezuela, hace 25 años, el aborto séptico era la primera causa de muerte materna. En el 2018, 60 por 100.000 bajaron por problemas de hemorragia, toxemia y aborto. En las últimas décadas han disminuido los embarazos no planeados en un 20% y en China un 60%. Recuerden que China tuvo una legislación donde el Estado te permitía tener un hijo. El otro, si lo tenías, estaba escondido, no tenía derecho a ningún beneficio del Estado como escuela, vacunación, etcétera.
Los anticonceptivos es una de las cosas que ha controlado esto, las leyes menos restrictivas y hay que reconocer que el misoprostol, por ahí vi un gastroenterólogo, que es un medicamento que se usa para la úlcera, pues sirvió para las interrupciones del embarazo. No es totalmente seguro, como tampoco es totalmente seguro la píldora del día siguiente, ¿ok? El 20% de los adolescentes utilizan este tipo de método como un método de interrupción, pero él tiene sus riesgos. Pueden quedar restos ovulares, puede romperse el útero, puede haber problemas. Y una cosa importante es que este medicamento es en el análisis de la muerte materna desde que se creó la maternidad Concepción Palacio, es donde empezamos a ver que disminuyó la muerte materna. La discusión bioética. Los que se van hacia un lado, ni asesinos ni pecadoras, mujeres. El hombre, derecho. La mujer más adulta dice asesina. Y los religiosos, abortar es un pecado. Y la mujer sigue diciendo, es la decisión sobre mi cuerpo. Las opiniones religiosas. Las opiniones van a ser muy diversas según la religión en que estén involucrados. En los siguientes factores hay un periodo de reflexión, hay diversas corrientes de los mismos y circunstancias sociales y políticas. Aristóteles es el que dijo que el alma humana penetra en los varones a los 40 días. Damos respuesta a la explicación de por qué esos 40 días. Y en las hembras, los 90. Ahí había una característica también de machismo. ¿Ok? Y esa cultura se mantiene. Y Platón también establece que el alma está. ¿Qué dice la Iglesia Católica? La Iglesia Católica dice que la vida comienza con la concepción. Condena el aborto. San Agustín y Santo Tomás, que fueron uno de los promotores, ellos pensaban que eran los 40 días y los 90, o sea, cuando se concentraba el alma. El Concilio de Magnuncia penaliza el aborto, ¿ok? En el 847. La Sagrada Congregación para la Doctrina y la Fe, rechazo absoluto al aborto en 1974. Y Pío XI, Juan XXIII, Juan Pablo II, Benedicto VI y Francisco se oponían rotundamente al aborto y consideraban que la vida comenzaba del momento de la concepción. San Juan Pablo II fue definitivamente el que más defendió la vida en todos los momentos, cosa que me gusta. Él defendió la vida desde el inicio de la concepción y mantenía la vida hasta en su momento de su muerte, que lo analizamos hace poco. La encíclica Evangelium Vitae, los padres son cómplices y serían una excomunión inmediata. El grupo europeo somos iglesia. El grupo norteamericano son católicos por el derecho a elegir. La conciencia de cada persona es la que debe tomar la decisión. Y la teología Teresa Forcanese es no interferir en esto. La religión judía que se mandó. Lo primero que los judíos no creen en el infierno. Eso no existe para ellos. Entonces están a favor del feto. Salvar la vida de la madre está permitido interrumpir el embarazo. El feto no se considera persona autónoma. Los derechos como ser humano comienzan al emerger la cabeza por el canal del parto. Diversas corrientes de pensamiento judío, los hay ortodoxos, los hay conservadores, y ellos absolutamente reflexionan sobre estas condiciones, sobre las interrupciones del embarazo. La religión islámica. La islámica dice que el alma entra desde el comienzo de la concepción y para otros piensan que es a los 120 días. La vida de la madre prevalece sobre el feto. Se considera factible provocar el aborto para salvar la vida de la madre. Dos escuelas jurídicas, el Hanafi no restringe el aborto y la Malaki sí lo prohíbe. La budista, por lo general, no condena el aborto. Depende de cada mujer y sus circunstancias, favorece el apoyo emocional a las mujeres que abortan. Tailandia, Camboya, Japón, está despenalizado el aborto. El que quiera recurrir puede hacerlo, pero no hacen una propaganda ni un gran alboroto con respecto a esto. Entonces, la religión correcta es la de ser buena persona. Yo creo que existen todas estas religiones y lo importante es que nos convertamos en buenas personas. Hay argumentos siempre favorables y en contra para la interrupción del embarazo. Y esto es importante que ustedes lo sepan, porque el bioeticista no es la persona que tiene una sola línea de pensamiento, sino que es capaz de poder
debatir cuando tiene todo el mundo en contra, poder decir algo a favor, y cuando tiene todo el mundo a favor, poder decir algo en contra. Lo que se ve en el aspecto favorable es el respeto de los derechos humanos, el respeto a la autonomía e intimidad, el ser libre, el yo poder decidir el número de hijos que quiero. La violación y el insecto, tengo que buscar una manera de resolverlo si esto produce una gestación, y el peligro de la vida de la madre. Ahora, está también las malformaciones incompatibles con la vida, cuando se consumen fármacos como pasó con la talidomida, el principio de justicia social. Cónchale, no es justo que el rico puede ir al exterior, se hace una interrupción del embarazo donde es legal y regresa sin problema, mientras que el pobre se pone a inventar hacerse un lavado jabonoso y pierde la vida con un agravante que a lo mejor deja a tres muchachos huérfanos que empiezan a ser entonces maltratados. Hay entonces el principio de justicia social, la morbimortalidad se incrementa en el aborto inseguro, son lo que lo dicen. Mortalidad materna en aborto inseguro de 330 por 100.000 abortos. La mortalidad materna por el aborto seguro es de 0,2 a 1,2, claro, dependiendo de quién lo haga. Por 100.000 abortos. Problemas demográficos, ética de valores, sujetos de objetos, actividad, circunstancias establecidas y consecuencias. Una de las consecuencias importantes que hay que valorar es que en Venezuela, si el que practica una interrupción del embarazo es un profesional de la salud, le sale el doble de la sanción, lo que implica que las mujeres tienen que buscar más métodos inseguros que los seguros, porque al estar absolutamente prohibido y es un médico que sabe lo que hay que hacer, le sale el doble de la pena. Y si le aplican el derecho a una vida libre de violencia en su articulado de violencia obstétrica, pues la sanción es mucho mayor y puede pasarse a 8 años. Hay un caso en Falcón de una muerte fetal que no es un aborto, sino que fue una muerte fetal. Y aplicándole esta ley le dieron 8 años, y las leyes venezolanas dicen que después de 5 años usted pierde el beneficio de poder tener casa por cárcel o algo por el estilo. Los que están en contra hablan de la santidad de la vida y de la defensa de la protección. Cuando ustedes empiecen a hablar de alguien que esté muy a favor, usted tiene entonces estos elementos. La santidad de la vida hay que respetarla y protegerla desde siempre, desde el momento de la concepción. Y si parten desde el criterio de que yo le estoy diciendo, tiene que protegerse desde antes, como lo dice, como lo que expresó la doctora de todos los medios de fertilización asistida. Desde ahí hay que protegerlo. Y tienen que saber que los que recurren a fertilizaciones asistidas tienen más riesgo de problemas fetales con malformaciones y tienen riesgos tumorales. O sea, hay una toma de decisiones importante. Y ya se considera malpraxis médica colocar más de dos embriones a crecer en el útero. Porque existe algo que no nombró la doctora, pero que también existe, que es el feticidio selectivo. Al embarazo de 5, como ese embarazo probablemente no se da, intervengo y aniquilo a 3 intrauterinos para que 2 se desarrollen. El respecto de la dignidad desde el comienzo de la vida. O sea, es un digno, es el estatuto del embrión, es considerarlo persona. Eso es altamente importante. La vida humana que comienza desde el momento de la concepción, este pedacito no está porque tengo la barra que me lo tapa, pero sigue hacia los seres humanos, no tienen derecho a quitarle la vida a nadie. Hay que respetar la vida del otro ser humano. Se debe tener una sexualidad responsable de la pareja, ambos deben ser responsables. El derecho de las mujeres a no ser sometidos a tratos crueles e inhumanos, derechos de los no nacidos, el grupo, y esto es lo que están en contra de despenalizarlo en un momento dado. No al aborto. No al aborto, despenalizarlo significa quítame la sanción. No se está pidiendo que lo legalice, porque legalizarlo tiene un valor proclamatorio de la ley, como en Cuba. A mí un aborto, no, no tengo por qué hacerlo, sino que las condiciones me permiten, ante ciertas consideraciones que pudieran ser tomadas en cuenta. Salvaguardar la vida de la madre, un feto con malformaciones importantes, un polimalformado que no va a llegar absolutamente a nada, esto nosotros pudiéramos establecerlo. Sin embargo, el no al aborto es una situación que está. La doctora se refirió a que yo creé la especialidad y tengo ese posgrado de medicina materno-fetal donde nosotros hacemos muchísimo diagnóstico prenatal.
pero somos un equipo que, mira, desde el odontólogo, genetista, médico materno-fetal, psiquiatra, todo intervenimos. Nunca sugerimos una interrupción del embarazo. Y ya tengo más de 300 egresados y ninguno se dedica a hacer aborto. Se dedica a hacer diagnósticos prenatales y de acompañar a las mujeres en condiciones seguras para que ella pueda resolver lo que ella pide. Nunca contestamos la pregunta, ¿y usted qué haría? No, esa es una pregunta que nosotros no respondemos. Sin embargo, esta foto no es nueva, esta foto es vieja. Se ha proclamado, este es el nuevo circo de Caracas, donde se celebraban mitines, corridas de toros, boxeo, donde hubo una información segura para que la gente acudiera para realizarse esa práctica. La legislación sin dudas en Venezuela es muy fuerte. ¿Qué podemos solicitar? Que se despenalice para ciertas circunstancias, pero jamás legalizarlo, porque legalizarlo le da un valor proclamatorio y entonces nos vamos a volver que todo vamos a decidir y nos vamos a poner vagabundos. Estas son donde está la justificación de las leyes a través del mundo. Ya ustedes ya lo conocen, ya les dije los colores, donde se están. Y fíjense, competimos con África porque toda la parte de Norteamérica y toda la parte europea no tiene una restricción importante con lo que respecta a este evento. ¿Qué dice Venezuela? El Código Penal, que está hecho de 1873, dice una reclusión de 2 a 4 años al médico que, para salvar la vida de la mujer, emplear abortivos que no será penado. El 1897 dice prisión de 6 meses a 2 años, pero si es médico le sale el doble, 4 o 5 años. Código Civil dice, el feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien y para que sea reputado como persona basta que haya nacido vivo. Y eso es importante porque no es lo mismo una muerte fetal que una muerte neonatal. Y se hace por la prueba de la dosimasia que nos permite establecer los anatomopatólogos si ese bebé respiró o no. Estoy hablando del Código Penal. ¿Por qué? Porque un bebé que muere dentro del útero no tiene derecho a una herencia, por eso es civil. Pero uno que nace y después fallece, tiene derecho, la madre tiene derecho a reclamar una herencia en un momento dado. Que ya no hay nada que heredar en este país, pero bueno, ahí lo tenemos. La Constitución de 2000 garantiza la protección de la maternidad como un derecho social y lo establece clarito que garantiza la vida desde el momento de la concepción. Nuestro Código de Ontología Médica del 2003, que se iba a llamar Código de Ética Médica, gracias al doctor Augusto León Cecchini, que trabajó en eso, pero desafortunadamente la ley del ejercicio de la medicina no lo llama Código de Ética, sino lo llama Código de Ontología. Y un código no puede ir por encima de una ley orgánica. Entonces, ahí considera algunos aspectos de esterilización quirúrgica y la interrupción del embarazo con fines terapéuticos. El Código Penal, 5 artículos que penalizan el aborto provocado y no hay pena por salvar la vida de la mujer. Es lo único. La de protección de las familias, otra ley, y de la paternidad también lo toca. La LOPNA, de los adolescentes, los mayores de 14 años, tienen derecho a recibir planificación familiar sin la presencia de los padres. Si tiene 13, tiene que venir en compañía de los padres. Y lo digo que hemos tenido muchachitas de 10, 11 años embarazadas en la maternidad. Eh, pero esta ley le otorga que ellos pueden acudir al ginecólogo por consulta de planificación familiar y el ginecólogo no puede negárselo aún no teniendo la presencia de los padres. La ley orgánica del derecho de las mujeres de una vida libre de violencia tiene un articulado macabro que se llama violencia obstétrica. O sea, yo soy médico materno-fetal nada más, porque ser obstetra es ser violento. Se propuso una nulidad y de eso debería llamarse correctamente violencia ejecutada en la gestante, porque no solamente somos los obstetras los violentos, los esposos pueden ser violentos, la mamá puede ser violenta, porque cuando tú sacas a la niña de la escuela y la botas de la calle porque te quedó embarazada, eso es un acto violento. El maltrato que reciben en los hospitales donde le califican con un número y pierden la identidad del nombre, eso es un maltrato, pero no puede ser que sea exclusivamente violencia estética. Formas de provocar el aborto. Seguro, médico con misoprostol, succión o curetaje. Inseguro, traumático, ingestión de diversas sustancias, quemadura de los genitales o introducción de sustancias dentro del útero. Estas fotos son
bastante dramática, porque también quiero que les quede del dramatismo que están. Son tomadas las dos, la de arriba por internet. Las otras dos, una de fetoscopia del doctor Carlos Bermúdez, que es muy parecida a la que tengo en el fondo, y la otra de una interrupción de espontáneo. Esto fue por un caso de un TORCH, de un problema que pasó y el feto se murió y entonces hubo esta interrupción. Y este es el bendito misoprostol que se puede usar lo recomienda la FIGO para poderlo utilizar. Nadie, desde una propuesta cristiana, puede defender el derecho a la vida del feto si no está dispuesto a sacrificarse como sea necesario para ayudar al próximo que suelen encontrarse en una situación verdaderamente difícil. Eso fue de Francis Albert. Abortar en América Latina y el Caribe es una región de acceso con muchos obstáculos. Hay obstáculos, no sé si lo irán a hablar los que están. Los hombres son los que más se oponen y las hembras son los que más defienden el derecho a poder interrumpir la gestación. Mahmoud Fatayá, médico egipcio y expresidente de la FIGO, opinó en el 2006 que las muertes relacionadas con el embarazo son frecuentemente el resultado trágico de la acumulación de los derechos humanos de las mujeres que les son negadas. Las mujeres no se están muriendo por enfermedades no tratadas, se están muriendo porque las sociedades tienen que decidir todavía si sus vidas valen la pena salvar. Simplemente ellas mueren porque no son tomadas en cuenta. Siempre, queridos amigos, a favor de la vida. ¿Por qué hablar del tema en bioética? La bioética no es una cuestión de expertos, sino de ciudadanos. Requiere de la información como la que ustedes están teniendo para que tengan una profunda reflexión. Y somos responsables de lo que sucede en nuestro alrededor. Eso es altamente importante para nosotros. Eh, eh, Tenemos que valorar mucho lo que estamos haciendo, es humanizar el debate sobre el aborto, es entender que toda decisión ética merece, uno, ser escuchada, dos, ser comprendida y tres, tener compasión en cualquiera de las circunstancias. Muchísimas gracias por haberme oído. Bueno, y ahora espero que me caigan las preguntas, no queda de otra, y espero poderlas resolver. Muchísimas gracias. Ok.